Terra Infinita, mundos extraterrestres y sus civilizaciones. Historia contada por la mujer que nació en tierras detrás de las murallas de hielo. La historia de Helen Morris. Los links los podés encontrar en el primer comentario fijado o en la descripción de este video. Muchísimas gracias. Capítulo 1. Helen, la mujer nacida en tierras detrás de las murallas de hielo. 9:15 AM marcaba el reloj de esta sofocante y triste habitación de color gris. Mis ojos apenas abrían e intentaban darme un panorama de dónde realmente me encontraba. Debo admitir que me cuesta cada día más adaptarme a este mundo. Mi mente tarda minutos en darse cuenta que me encuentro nuevamente en las tierras amuralladas donde pisaron mis ancestros. Encontré un periódico enrollado en la puerta que decía 22 de junio, así como cuentan los días aquí, cada uno fiel a su grilla tan encasillada, donde pareciera que nada puede salirse del libreto. Ese libreto mundano que crearon para los forzados socios de este abismo, oscuro y siniestro. Una humanidad que pareciera desangrarse día a día sin darse cuenta que choca todos los días contra la cruda realidad que dejaron que mucho tiempo atrás todo esto se convierta en algo inamovible, inmodificable. Esto no se puede llamar vida. Pensaba para mi interior cada vez que visito las tierras donde nació mi padre, mis abuelos, mis antepasados, aquellos que dejaron su vida para ver una humanidad libre. Y me encuentro con esto. Me duele el corazón de imaginar los huesos de mis hermanos que todavía deben estar enterrados aquí en estas tierras, que dejaron su vida para que todo fuera diferente. Curiosa forma de vivir, pensaba mientras prendía y apagaba un pequeño velador al lado de una vieja cama. Aquí sin duda existe una extraña manera de crear una falsa necesidad por los objetos. Esta humanidad parece estar pagando el pecado de que su pasado haya intentado ser libre. Lo comprendo, aunque es muy injusto y es una espina que tenemos todos los que venimos del otro lado. Del lado libre detrás de las murallas de hielo. Pagar por un lugar donde nacieron. Esta frase daba vueltas y vueltas en mi cabeza. Por eso conocía bien los rostros de aquellos aventureros que lograron encontrar las otras tierras. Las tierras de los gigantes o las tierras donde yo he nacido. A tantos kilómetros de aquí. Pero hubo que pagar un precio muy alto. Por eso vuelvo. Por eso mi padre murió dejando su legado. Nunca olvidamos a la nueva humanidad que nació en estas tierras privados de su libertad y de su verdadera historia. Quizá sea momento de empezar a abrir aquellas murallas de miedo, como me gusta llamarlas, que nos aterrorizan por un pasado donde se perdió una guerra, pero se ganó libertad. Que los muertos no hayan sido en vano ni olvidados como los custodios quieren. Ellos enterraron una gran parte de la historia humana y la manipularon. Y lo peor de todo es que los convencieron y ahora muchos defienden esta historia y el suelo que habitan. Este mundo es un lugar muy difícil para sobrevivir. Existen además de una alta toxicidad en lo que se respira, se come, se bebe, también peligros suficientes que lo tornan un lugar poco amistoso y para aquel que logra escapar, con pocas ganas de regresar. Pero como siempre digo, en mi corazón tengo estas tierras tan arraigadas. Cuando piso este suelo vuelvo a conectarme con mi pasado. Con mi querido padre, William Morris, quien juró defender y rescatar esta nueva humanidad de las manos parasitarias de los custodios.
Además, la cantidad de guerras que se vivieron a lo largo de los años y aún se siguen viviendo es realmente detestable. Como manipulan aún de una forma tan básica como poniendo diferentes colores en límites imaginarios o creencias de todo tipo para dividir. Con eso solo puedes generar que millones de personas pierdan la vida, incluso muchos de forma voluntaria, pensando que lo hacen en una causa justa. La única causa justa es la libertad, y esa libertad se puede lograr solamente derribando las cortinas alrededor de estas tierras. Levantar el velo tiene un precio alto, pero siempre vale la pena saber la verdad, aunque esto sea lo último que pueda escribir. ¿Cuántos inocentes han dejado la vida por esta causa? ¿Quién no quiere saber la verdadera historia de nuestro pasado? En este libro intentaré llevar claridad lo más que se pueda sobre el tema de las tierras conocidas y los otros mundos, detrás de las murallas de hielo. También intentaré dejar detalle de todo lo que sabemos sobre las civilizaciones de cada uno de estos, también llamados círculo entornos, y una breve historia de la cual llegamos a conocer gracias al libro de Jeki, la gigante humano, que le entregó a mi padre el conocimiento que nadie conoce en esta nueva humanidad, debido a la gran manipulación existente y el fuerte condicionamiento que desde niños explotan. Es importante que usted pueda contrastar esta información. No debe creer nada sobre nosotros, pero debe cuestionarlo todo, lo que ha aprendido hasta ahora y lo que querrán hacerle aprender a la fuerza. Intente siempre rodearse de personas que no solo entregan un mensaje de empatía y amor, sino que realmente lo llevan adelante y no generan división alguna. Por eso es que no se sorprenda si algo de esto le resulta familiar. Abrace las ideas que a usted más le guste. Abrácelas fuerte y confíe siempre en lo que usted siente, en lo que proviene de su corazón. Su mente intentará manipularlo y confundirlo. Mi padre dejó estas tierras en tiempo de guerra, y yo, al volver, la encontré casi en la misma situación. Como verán, la seguridad que uno busca en tiempos de guerra es la misma que las genera. Dicho de otra forma, no hay tal seguridad por parte de ningún país, ni gobierno, ni partido político, ni ningún líder de ninguna índole. Son solo ustedes, los humanos, contra los que manejan los hilos desde la oscuridad, llamados custodios, The Watchers, vigilantes, cuidadores, la hermandad corrupta, los protectores del árbol, cuijas, los absorbe energías, y creo que he escuchado muchos otros términos más, pero nos quedaremos con el primero de ellos. Aunque yo los suelo llamar la raza parasitaria, les queda perfecto. Ellos están aquí desde casi el comienzo de la humanidad, y nos guste o no, ellos manejan y tienen el control de estas tierras hoy en día. ¿Se puede hacer algo contra esto? La respuesta es simple, sí, pero para eso tenemos que adentrarnos en muchos puntos y poder encontrar muchas de sus debilidades, como así fortalezas. Conociendo al enemigo es la mejor forma de poder llegar a liberarse de su control y terminar por vencerlo.